Saludos de nuevo y una vez más con este podcast desde mi corazón, llegando a sus hogares, espero, llevando bendición a cada uno de sus corazones. Hoy me encuentro con un ser maravilloso, la pastora Marcela Díaz, que funge como esposa mía. Ella es pastora, ella es teóloga, ella es maestra de la palabra de Dios y también esposa y madre. Y tengo el privilegio de hoy entrevistarle y que nos dé algunos consejos. Así que te damos la bienvenida, pastora Marcela Díaz. Muchas gracias, amor, por invitarme y realmente es un placer poder estar aquí y hablar sobre este tema que me apasiona, la familia. Ok, muchas crisis afronta el ser humano en este tiempo, pero vamos a una institución divina como lo es la familia, viviendo crisis terribles en este tiempo, cual nunca lo habíamos visto en años anteriores. Tú siendo una mujer de familia, ¿a qué cosas le atribuyes estas crisis? Bueno, yo pienso que lo primero es que las personas se han alejado de Dios, Wow. porque Dios fue quien instituyó la familia y nadie más que Él nos da los principios para llevar una familia feliz. Uh-huh. Y esos principios están consignados en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero las personas no leen la Biblia, las personas desconocen esos principios y tampoco tienen una relación con Dios, de una relación cercana, de conocerlo, de hablar con Él. Y entonces, al alejarnos de Dios, pues lógicamente la familia toma sus propios caminos que le parecen que son los correctos, pero desafortunadamente no es lo indicado y por eso tenemos hoy una gran desintegración familiar. Tenemos que la familia ha perdido los valores y por lo mismo tenemos los hogares, la relación matrimonial rota y todo esto causa una gran crisis en la familia. Hablando de esa crisis y de esta falta de espiritualidad en las familias, que es lo que nos traería al seno de la familia una bendición que podemos heredar y traspasar a nuestras generaciones. Esa crisis, ¿la ves como una solución y cuál sería una parte de la solución en esas crisis? Bueno, la solución está en que nos acerquemos a Dios. Precisamente la Biblia dice, creo que es en la epístola de de Santiago, que nos acerquemos a Dios y Él se acerca a nosotros. Uh-huh. Entonces, la solución está en que volvamos a Dios y la forma de volver a Dios es acercándonos a Él, conociéndolo, y la mejor forma de conocer a Dios es a través de la Biblia. La Biblia nos enseña quién es Dios y la Biblia nos invita a intimar con Dios, es hablar con Él. Uh-huh. Y al hablar con Dios y al conocer sus principios establecidos, vamos a tener la guianza divina para poder darle el rumbo adecuado a la familia, precisamente lo que está en el corazón de Dios. Dios planeó para la familia bienestar. Y cuando volvemos a Él y le obedecemos y nos dejamos guiar por Él, vamos a tener eso, bienestar. Esa es la esperanza que hay. Hablando de esperanza en la familia, hay algo muy bonito y fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Uh-huh. Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo hacer o cómo poder llegar a obtener esa bendición, esa promesa en familia? En ese momento Dios planeaba a través de Abraham formar su pueblo, sus hijos. Y a todo el que le obedece a Dios, Ajá. el que llega a una relación con Dios de intimidad, de amistad,
ese es hijo de Dios. Eso nos dice el libro de Juan en el capítulo 1 y el versículo 12. Así que a través de los hijos de Dios que vienen en sentido espiritual como los hijos de Abraham, esas familias son benditas porque vienen con la bendición de Dios. Qué bueno. Y entiendo que tú viviste una vida de bendición al seno de tu familia. ¿Cómo fue tu familia? ¿O cómo ha sido tu familia? Bueno, mi familia, como tú lo sabes, fue bastante pequeña porque éramos solo 3. Mi papá, mi mamá y yo. No tuve el grato privilegio de tener hermanos, pero fue una familia muy unida y fue una familia que temía a Dios. Mi papá nos enseñó el camino hacia Dios. Mi papá nos habló de un Dios real, no de religiones, porque las religiones son muertas, las religiones no conducen a nada. Nos habló de un Dios real, un Dios que nos presenta las Escrituras, un Dios que aunque no lo vemos físicamente, Él está allí y lo podemos sentir. Entonces nos acercamos a Dios como familia. Siempre mi papá nos enseñó los principios de Dios y vivimos bajo esos principios. Y otra cosa hermosa es que al vivir bajo esos principios, en mi casa siempre habían esos hermosos valores de vida. Entiendo que tu papá no fue cristiano de nacimiento, no fue cristiano de cuna. Él llegó a tener el conocimiento de Dios ya adulto. ¿Cómo fue eso? Bueno, él conoce acerca de Dios ya estando casado y yo era muy pequeña, pero él va a una iglesia donde el predicador que estaba allí se sienta y abre la Biblia y comienza a responderle todas sus inquietudes. Y mi papá vio que ahí estaba la verdad. Y desde ese día tomó esa decisión de seguir su vida conforme a los principios de Dios. Y eso pues ya hace muchos años atrás y durante todos estos años pues hemos vivido la bendición del Señor. Y en ese caso, cuando el papá se convierte, ¿la mamá también o hubo algún proceso? No, ella le tomó un tiempo porque pues siempre sus creencias religiosas eran algo que le impedía, pero finalmente ella ve cambios en mi papá Ajá. y es tocada por el amor de Dios, porque en esto lo hermoso es que es Dios el que nos convence con su amor y nos hace sentir que en Él está la verdad y que cuando nos acercamos a Él, realmente Él nos ilumina. Es un velo que se quita de nuestros ojos y entendemos la verdad que hay en Él. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara que nos ilumina. Ajá. Comenzar a leer las escrituras, le digo a todos los que nos están oyendo, comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios, y tu camino va a ser iluminado y vas a encontrar luz para tu familia. Bueno, cuando encuentran al Señor, el hogar sufre un cambio muy, muy bonito, muy especial. Pero nosotros sabemos que tu papá también fue un gran pastor, donde él decidió servirle al Señor como pastor para formar una hija también pastora. Pues él realmente cuando entregó su vida a Jesús, él estaba apasionado por Dios y prácticamente él decide dejar su empresa, que tenía un gran taller de mecánica, y él decide dejar su empresa para ir a pastorear personas y a llevar el mensaje de salvación a tantos que no le conocen. Y comienza a hacerlo y es así que muchas personas fueron tocadas con el mensaje de Dios que él pudo darle a muchas familias. Y eso me inspiró a mí también, eso me inspiró. Muy bien, él entonces se convierte, luego sale a ser pastor, tú eres una hija de pastor. Cuando tú recibes el llamado
y recibes ese deseo ferviente de también servir al Señor como familia? Mi papá, como persona muy respetuosa, permitió que yo misma tomara la decisión. Nunca me obligó, pero me pedía que lo acompañara a las reuniones cristianas, me invitaba. Y precisamente en una reunión que él me invitó, yo sentí en mi corazón muy fuerte la presencia de Dios, la realidad de un Dios real. Amén. Y ese día yo oré, hablé con Dios y le dije que yo quería servirle toda mi vida. Y eso fue cuando tenía 10 años y prácticamente desde ese momento en adelante todas mis fuerzas las he invertido en ayudar a otras personas y en llevar el mensaje de Dios. Y durante todos estos años he visto vidas cambiadas por Dios y familias bendecidas por Dios. Bueno, ya entendiendo que desde tu niñez recibiste al Señor en tu corazón, ¿en qué contribuyó ese conocimiento para formar tu propia familia? Precisamente uno entiende en la palabra principios tan importantes como darle primero el lugar a Dios. Así que hemos formado a nuestros hijos bajo esos principios y aunque ambos hemos estado pastoreando y con muchas actividades, siempre colocamos la prioridad de sentarnos con nuestros hijos en nuestra casa y enseñarles acerca de Dios, leer con ellos la Biblia, aprender los principios de la Biblia y vivirlos. Y yo creo que hay un secreto en esto como padres, y es que así como uno le enseña a ellos acerca de Dios, el secreto está en que nuestros hijos puedan ver a ese Dios en nosotros como padres. Porque entonces ellos entenderán que ese Dios es real. Ok, entonces, hay unas generaciones que han venido sirviendo al Señor. Tus papás sirvieron al Señor. Tú, conmigo, hemos servido al Señor. Ya el Señor nos dio unos hijos. Ellos ya se casaron, tienen sus respectivos cónyuges, todos sirven al Señor y vienen unos hermosos nietos que también creo que van a servir al Señor. ¿Cómo lo lograste para que esto se dé? De familias enteras que sus generaciones sirvan al Señor. Bueno, el secreto está en lo que ya hemos hablado, colocar a Dios como prioridad en el hogar, en la familia. El que ellos puedan disfrutar del amor de Dios, de una relación con Dios. Y yo creo que si ellos lo disfrutan en su niñez, ellos van a querer toda su vida disfrutar también el servir a Dios, porque como dije ya, vieron el ejemplo y eso los animó a ellos a poder servir a Dios, porque vieron que era lo más grato que hay en la vida, lo más hermoso, poderse uno dar para Dios y para el servicio de las demás personas. Así que sencillamente, pues cada uno en su tiempo tomó esa decisión y yo hoy le agradezco a Dios de que lo hayan hecho. Y el poderlos llevar a ellos siempre a la iglesia, a las reuniones cristianas, a leer la Biblia, a participar con nosotros en el ministerio, permitió que ellos lo vivieran, pero que lo vivieran en agrado, en alegría. Y eso hace que ellos también quieran hacerlo. Bueno, trasladémonos un poquito a otro escenario y no la familia ministerial, no la familia que está con un llamado especial, sino aquellas familias que de pronto están pasando crisis, conflictos, heridas muy fuertes. ¿Qué papel tiene el perdón en esto para poder reconciliar las familias? Bueno, la atmósfera de amor y de perdón es muy importante. De por sí la base del amor,
la base del amor desde niños, que ellos encuentren el amor en el hogar, la comprensión, la ternura, los abrazos, los besos, la comunicación clara y tierna, el que ellos se sientan en el hogar valiosos, que ellos se sientan importantes y que ellos puedan encontrar también el ambiente de misericordia, de que si ellos cometen una falta, está también el perdón allí. Todos esos, el perdón es uno de los valores y el valor de misericordia y de amor. Todos esos valores son importantes y es lo que debe existir en la familia. Pero como hemos visto, una de las crisis de la familia es porque no hay esos valores y a veces los padres, al tener sus hijos, lo que hacen es repetir con sus hijos las fallas que tuvieron sus padres. Ajá. Y eso se vuelve una cadena, un círculo vicioso que hiere, que daña generaciones. Pero la respuesta está en que Dios es un Dios restaurador y que cuando venimos a Dios, Él puede ayudarnos a rehacer lo que estuvo, lo que se dañó, volverlo a hacer, pero de la forma como la Biblia nos enseña y con el amor de Dios. El amor cubre multitud de fallas, dice la Biblia. Y siempre que se encuentre el amor y el perdón, va a ser ese puente que une familias, que el corazón del Padre y el Hijo pueden encontrar nuevamente un abrazo, un perdón, una reconciliación o el corazón de los esposos. Bueno, en este contexto también hay padres que tienen a sus hijos inconversos o hijos que tienen a sus padres inconversos. ¿Qué consejo le darías a estas familias donde hay esa fe mixta? El consejo es primero volverse a Dios, que es la fuente de amor, y darle amor a esa persona. Cuando esa persona encuentra amor, en vez de encontrar crítica, en vez de encontrar señalamiento, juzgamiento, Sí. pero encuentra amor y perdón, el corazón sencillamente se derrite, el corazón se abre. Hay un libro muy precioso que leí que dice la llave para el corazón de tu hijo. Y la llave está cuando el padre reconoce sus fallas y va y busca al hijo y le pide perdón. Esa es la llave, porque el corazón del hijo se abre y puede haber la reconciliación. Y así con todos los miembros de la familia. Esto se llamaría, en lo que nosotros hablamos siempre de la Biblia, la restauración de la familia. La restauración. ¿Qué frutos trae esa restauración? Pues el bienestar que Dios nos promete, el bienestar de vivir bajo la guianza de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la bendición de Dios. Eso habla de que los hijos crecen con alegría, los hijos crecen sanos emocionalmente, que es lo que más se necesita hoy en día. Los hijos crecen en el temor de Dios y los valores se recuperan. Valores como la honestidad, como la responsabilidad, valores como la justicia, la misericordia, el amor, el respeto mutuo. Esos valores se recuperan cuando estamos bajo los principios divinos y eso lleva a vivir la familia en bienestar. Yo creo que se resume en las palabras que Dios dio a través del profeta Jeremías, que dice allí que los pensamientos de Dios para aquellos que se acercan a Él son planes, son caminos, son pensamientos de bienestar y no de mal. Amén. Ese es el plan de Dios para la familia, un plan de bienestar. Muy bien, ya cerrando nuestro podcast, déjenos sus últimas palabras en este podcast, su consejo para todas las familias que nos están viendo.
Bueno, yo creo que las familias, que es el núcleo de la sociedad, encuentran el sentido cuando podemos volver al principio de todo, y es cuando Dios estableció la familia. Ajá. En el libro de Génesis, el capítulo 1 y 2. Si tan solo leemos allí los principios y nos afianzamos a ellos, vamos a encontrar un camino trazado por Dios para ser familias de bendición. Así que yo les animo hoy a que se acerquen a Dios y conozcan la verdad que hay en Dios, en las Sagradas Escrituras. No tienes que ser religioso, simplemente tener una relación de amistad con Dios, de conocerlo y de obedecerle. Y así podremos ver nuestros hijos y nuestras generaciones bendecidos por Dios, creciendo en alegría y en una buena sanidad espiritual, emocional y física. Muchas gracias, Pastora Marcela, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por de nuevo vernos, y seguiré enviándoles siempre ese abrazo desde mi corazón.